Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Sí, damas y caballeros, hoy es sábado. ¿Con quién? Bueno, aquí a las 4 con Gustavo. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, aquí en Radio Libertad, los 820 de la Amplitud Modulada. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook a las 4 con Gustavo, el Instagram a las 4 con Gustavo y también el WhatsApp, el número 9876569972 para entrevistas y publicidades. Además, puedes seguir a la página de Noticias Trujillo en el Facebook, donde también compartimos nuestro contenido. Entonces, ya sabiendo todo ello, vamos a presentar el programa de hoy. Hoy hablaremos también del deporte de bandera de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hemos hablado con Daniela Rosas acerca de cómo ve un deportista el tema del mundo del surf. Ahora, un coach, entrenador y preparador de esta gama de surfistas que nos han llevado al podio en los Juegos de Lima 2019. Así que, primero, vamos con la introducción y después con la entrevista para conocer a nuestro invitado de honor. ¡Adelante, producción! El surf es un deporte acuático de mucha intensidad, concentración, equilibrio y buenos reflejos. Los participantes deben saber nadar muy bien, conocer cómo funciona el mar y saber elegir las mejores olas. El surf es practicado por miles de personas a nivel recreativo y en alto rendimiento haciendo uso de una tabla. El objetivo es mantenerse en pie y con equilibrio en las olas mientras los deportistas se desplazan sobre ellas. En el programa anterior abordamos un resumen de lo que podría ser la historia de los orígenes del surf, contando con la grata presencia de nuestra destacada deportista y medallista de oro Surf Open Lima 2019, Daniela Rosas, para absolver nuestras inquietudes. La palabra surf significa cresta de ola rompiente o marejada y es de origen inglés. Cuando lo contempló en la bahía hawaiana de Kealakekua, el artista oficial de aquel viaje, John Weaver, quien fue el primero en pintar a un hawaiano practicando surfing. Por tanto, es el primer documento gráfico que se tiene de este deporte. También se abordaron algunos datos referidos al uso de las tablas desde tiempos pasados a la actualidad. Al principio se hacía uso de tablas de madera macizas, pesadas y peligrosas, más tarde huecas de fibra de vidrio hasta llegar al poliuretano, siendo las tablas más livianas pudiendo lograr surfear olas más grandes. La correa del surf tiene también su relevancia, pues antaño las tablas se perdían o causaban serios accidentes. El surf cobra auge en todo el mundo. La International Surfing Federation, la ISF, viene a ser la organización internacional regidora del surf, hoy en día ISA. Esta entidad se propuso reunir a todas las naciones del surf profesional para tratar de impulsar y profesionalizar el surf en el planeta. En 1964, con motivo de la celebración de los primeros campeonatos del mundo que tuvieron lugar en Sydney, Australia, sin embargo, existe más de un motivo para fundamentar que el primer campeonato mundial de surf se dio reglamentariamente en nuestro país. Asimismo, se hace presente la figura de nuestro compatriota, el gran Felipe Pomar, quien resultara ganador del campeonato mundial organizado de surf en 1965, que también se hace válida la aclaración al mencionar que, si bien pudieron existir otros campeonatos, estos no fueron oficiales. Asimismo, la indiscutible presencia del organizador y quien permitiera el auge con reglamentación y todo en nuestra patria, el reconocido Eduardo Arenas, que lamentablemente falleció el año pasado,
Fue el primer presidente del International Surfing Federation, hoy en día ISA. Continuaremos con este y otros temas referidos al maravilloso deporte del surf con la experiencia del gran Roberto Mesa de Olas Perú. Lima 2019, 88 atletas de 16 países reunidos en la playa de Punta Rocas, distrito de Punta Negra. No podemos dejar de recordar que el surf sigue en auge. Aquí algunos de nuestros compatriotas que brillaron en Lima 2019. Obteniendo el oro en la modalidad longboard, encontramos a Piccolo Clemente, Luca Messinas y Daniela Rosas obtuvieron también el oro en Surf Open. Vania Torres obtuvo la medalla de plata en la modalidad de stand-up paddle. Itzel Delgado obtuvo la medalla de bronce. Y nuestra representante de la selva peruana, Yanisa Beco, el 6º lugar. Asimismo, mencionemos con orgullo a nuestra campeona mundial, Sofía Mulanovic, que tantas alegrías ha dado a nuestro país. Con algarabía, el surf ya figura en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez. Gran oportunidad para el auge del surf peruano en el mundo. A continuación, la entrevista. Bien, ahora ya habiendo presentado el tema de hoy de nuestro programa en las 4 con Gustavo en este sábado, vamos a presentar a nuestro invitado de honor que ustedes están viendo en pantalla. Bien, es 8 veces campeón nacional en diferentes divisiones como Junior, Longboard, Master, entre otros. También es entrenador y mentor de diferentes campeones peruanos, mundiales, panamericanos y nacionales. Además, destacan exitosos surfers que han tenido su paso por la escuela. Hablando de la escuela Olas Perú, entre ellos, Sofía Mulanovic, Piccolo Clemente, Gabriel Villarán, Gabriel Aramburu, Sebastián Toto de Romaña, Matías Mulanovic, José Jarita Gómez, Miguel Tudela, Cristóbal de Col, Carlos Mario Zapata, Sebastián Correa, Alonso Correa, Ricardo Cruzado, Vania Torres, Daniela Rosas, entre otros. Además, asistió a cursos de formación de surf en el Australian Coaching Council, en el Surf Life Save en Australia, en la Asociación Panamericana de Surf y en la Federación Peruana de Surf, FENTA. El surfer, director, entrenador y coach de surf de la Escuela de Tablas Olas Perú, fundada en el año 1992, escuela pionera en brindar la instrucción del surf en el Perú y en Latinoamérica. Han pasado a la fecha más de 60,000 alumnos de todas las edades, logrando aspiraciones, logros y sueños. Visión: formar campeones para la vida, ofreciéndoles el mejor servicio de instrucción de surf a través de programas diseñados para un rápido aprendizaje profesional y seguro. Visión: expandir su metodología de enseñanza del surf a nivel latinoamericano. Y también los valores importantes, hablando de la seguridad, el profesionalismo, puntualidad, seriedad, confianza y respeto. Sin más preámbulos, presentemos al coach, entrenador, mentor de surfistas de este semillero de Olas Perú, hablando nada más y nada menos que don Roberto Mesa, quien recibimos con un fuerte voto de aplauso. Señor Roberto, un gusto, ¿cómo se encuentra? Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Igualmente, muchísimas gracias a ti por este tiempo, por la presentación y nada, siempre listo para poder desarrollar el deporte y poder apoyarlo, ¿no? Estamos con esa pasión, con ese deseo siempre de involucrar a los jóvenes y darles las mejores herramientas para que sea más divertido y más técnico su deporte, ¿no? Exacto. Ahora, señor Roberto, usted inició este deporte a los 8 añitos, una temprana edad aproximadamente, y es conocido con el apelativo del Muelas. Dígame, ¿a qué se debe ello? No, porque era una cuestión Muelas, pensará que es una persona con dientes grandes, ¿no? Pero en realidad no era mi caso, ¿no? Sino era más por mi forma de ser y mi carácter, entonces eso me mantenían con ese tipo de apodo, ¿no? Y bueno, era Muelita cuando era niño, ¿no? Y después ya fui creciendo, era el Muelas, ¿no? Y ese es el apodo que ya me conoce popular en el mundo del surf, ¿no?
Exacto, en muelas. Ahora, ya habiendo sido campeón mundial en distintos torneos, en los 90 usted fue coronado campeón nacional del circuito peruano de surf y campeón de la Copa Pacífico Sur disputada en Chile, ahí compitiendo contra surfers ecuatorianos, chilenos. Ahora, coméntenos un poco de su experiencia competitiva ahí en el surf. De hecho, usted ya en la época era un influencer de este deporte. Coméntenos un poco acerca de ello. Sí, definitivamente pues los años 80 fue un año difícil, ¿no? Porque definitivamente en esa época recién no había, éramos pocos los profesionales en aquella época. El caso de Mahuela Rosa, el caso de Maki Block, éramos contados con los dedos las personas que podíamos competir en el circuito mundial o podíamos conseguir a un auspiciador, o nuestros padres tenían el soporte, el apoyo de toda la vida. Entonces en realidad fue una época bonita, pero fue una época difícil, dura, porque fuimos los que realmente empezamos a salir de viaje, a competir por el país y representarlo a Perú. Y fue un proceso, ¿no? Ir a Europa, antes, bueno, ahora los chicos van a Europa una semana, 2 semanas se regresan, están en Japón, están en Australia. En cambio, en esa época íbamos a Europa por 2 o 3 meses, nos quedábamos ahí y competíamos en Inglaterra, en Francia, en Portugal, ¿no? En España. Entonces ya conocíamos también Europa y de pasada teníamos la oportunidad de competir en diferentes competencias alrededor en los meses, pues que era la época en Europa, que era más o menos entre la época de junio a agosto, digámoslo así. Entonces, de hecho, fue todo un inicio bonito, agradable, pero fue realmente cultivando el tema competitivo de nosotros para que las siguientes generaciones en el futuro tomen como ejemplo el trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Y fue difícil porque competías y conseguías auspicio y digamos, en el término, digamos, más joven nos recurseábamos y veíamos la manera como hacíamos, ¿no? Porque en esa época no es que estábamos en hoteles lujosos o en hoteles normales, o sea, en Europa estábamos en sitios de campamentos, dormíamos ahí, pagábamos un precio económico. Entonces, bueno, era la manera de cómo salir adelante y poder llegar a las competencias y los resultados también nos ayudaban también para poder ganar un poco de dinero e ir viajando a otros países, ¿no? Claro, y en base a ello es donde se da toda esta rosa internacional, esta experiencia. También el tema de jugar con su propio pañuelo, porque como menciona usted, era el hecho de dormir en campamentos, buscar soluciones para poder acoplarse a toda esta experiencia, hablando de las competencias internacionales en Europa, como usted menciona. Ahora, con este roce internacional, esta experiencia en el surf, usted ya ganando su imagen dentro de este deporte, ya teniendo un nombre dentro del surf, en un aspecto, en un panorama ya en general global en el mundo, ¿cómo se dieron los inicios de la Escuela de Tabla Olas Perú? Sí, definitivamente eso fue en el año 1992, ya hace casi 29 años, ¿no? Justo en enero del 2021 cumplimos 29 años formando Campeones para la Vida. Y nada, eso se inició porque fue la iniciativa de la mamá de Sofía Mulanovich, la señora Inés Aljovín, con algunos vecinos de la zona de Punta Hermosa, porque yo vivía en Punta Hermosa, y vio de que tenía cualidades para poder enseñar a su hija y a otros niños que vivían ahí en Punta Hermosa, y empezó la Escuela Olas Perú ahí, ¿no? Con los pequeños niños, llevándonos a surfear ahí en la zona. Y bueno, de un momento a otro surgió después de un mes que ellos querían hacer un campeonato. Tuve el apoyo de Alex Jubic, que era en esa época el gerente, digamos, de marketing de esa época de Bacus, y él tenía una marca que se llamaba Guaraná Bacus, que era para los niños. Entonces se involucraba mucho conmigo, entonces me comenzó a auspiciar, hicimos campeonato, me compró un auto. Entonces comenzamos a iniciar toda esta experiencia bonita con los niños y ir creciendo de la mano con empresas que hacían un soporte para que sea mejor el desarrollo de los eventos principalmente y de la escuela misma, porque finalmente yo era mi primera experiencia como, digamos, como coach o como instructor, y fui aprendiendo también de los niños, ¿no? Entonces también un poco eso es la experiencia, ¿no? Entonces poco a poco fui adquiriéndole, fui aprendiendo de los niños y ellos aprendiendo de mí, y comencé a dirigirlos, a corregirles la parte técnica, la parte táctica, y ya hasta me convertí hasta en psicólogo, porque digamos que los consejos, como le tenía, no solamente era explicar la técnica a los niños, sino que también trabajar con su mente, ¿no? Y poder darle buenos mensajes, buenas instrucciones. Y comencé también yo mismo a tomar cursos de psicología para poder capacitarme de una manera más adecuada, ¿no? O sea, igual la parte física, también tuve que aprender la parte física mejor, ¿no? No era un preparador físico ni un psicólogo deportivo, pero tuve que aprender un poquito de todos esos detalles para
para poder transmitirle esa experiencia, ¿no? Lo mío era la parte técnica, definitivamente, ¿no? Ahora, qué bueno, la verdad, y qué dicha ha tenido el tema de las Perú con respecto a contar con auspiciadores. Justo le iba a preguntar eso, sin embargo, veo que han contado con el tema de los auspiciadores desde sus inicios. El tema de la idea también se ve bien planteada, y con ello se ve reforzado con el tema de la implementación de psicólogos deportivos. Ahora, hablando de un cambio para los chicos que normalmente, en general, según las vocaciones, hablando de deportes, un chico promedio elige fútbol, vóley, y pasar de un terreno a otro debe ser chocante para la mayoría. Yo cuando era pequeño, cuento una pequeña experiencia personal, le he tenido temor al mar. Y el tema de la psicología deportiva en este aspecto, el hecho de familiarizarte con el mar, ver las olas, estudiarlas, entrar con la tabla, es ya también parte de la metodología de la escuela y esto, la verdad, me ha gustado muchísimo. Felicitaciones entonces por la idea, también por el hecho de plantear a Olas Perú y también hablar de, por supuesto, la vocación. Y bueno, trasladar toda esta experiencia a este proyecto, a esta escuela ya de Olas Perú. Felicitaciones también por ello. Ahora, hablando del surf en sí, de un poco de su historia, la historia siempre es algo importante acerca de los orígenes, las raíces de un deporte, las raíces de un suceso, y uno siempre quiere que el país en sí, la nación, esté en esta lista de los promotores de este deporte. Y también está sobre el tapete, como se dice, el tema de la rectificación o la modificación, mejor dicho, de la historia del surf mundial. Mucho se hablaba de que los orígenes estaban en Hawái. Luego se habla de que la primera competencia mundial se desarrolló en Australia. Ahora, hay pruebas que esto fue Australia en el 64, 62 promedio. En el 65 se desarrolla una competencia en Perú, pero ya con las técnicas, con el tema de algunos movimientos especiales, por así llamarlos, entre otros aspectos, ya se tenía más el tema de los fundamentos formados y planteados en este torneo peruano, mundial. Sin embargo, también esto es la causa principal para esta modificación, para decir que Perú ha sido el pionero y promotor del surf. Sin embargo, señor Roberto, también leyendo un poco de esto, se me hacía una duda. ¿Se quiere colocar a Perú como el creador de las competencias, el creador del surf competitivo, o como el promotor pionero del surf competitivo moderno? ¿Cómo se quiere ofrecer este eje al tema de Perú y el surf? No, definitivamente el primer instrumento unipersonal de surcar olas en el mundo es el caballito de Totora. ¿Por qué? Porque el caballito es un instrumento personal, ¿no? De uso, como el surf, ¿no? Como la tabla y eres tú. Es el caballito y eres tú. Le dicen caballito, bueno, porque cuando los españoles llegaron a conquistar el Perú, y cuando entraron por Tumbes, ellos vieron ese tipo de embarcación, ¿no? Entonces ellos pensaban que eran unos caballitos que eran como los caballos que viajaban sobre el mar, ¿no? Digamos, ese era el nombre que le dieron. En realidad se llama tup en el idioma moche, ¿no? El que le llaman en la zona norte del Perú. Entonces, nada, en sí, los hawaianos se autonominan los primeros en el arte de surcar olas porque ellos te dicen de esa manera, porque ellos, o los polinesios, como he dicho, que son los más antiguos, porque tienen una prueba que es una embarcación que se llama outrigger canoe, que es una canoa, pero necesita 6 personas para moverlo. Y se encuentran los vestigios de estos antiguos en una piedra que se llama La Pita, donde se encuentra incrustado esta embarcación. Pero nosotros en los cerámicos están incrustados pues todos los dibujos, todo lo que se hizo muy antiguo, más de 5.000 años de antigüedad. No tenemos Caral, la ciudad de Caral, tenemos Huanchaco y todos los templos del Sol y la Luna, todos los que están alrededor del Brujo, todo eso donde están todas las pruebas, ¿no? De los cerámicos donde están dibujados todos los caballitos de Totora y la antigüedad que tienen, porque el material Totora no dura más de 6 meses porque es un material que crece cerca del río, ¿no? Entonces, digamos, para hacerlo un poquito más corto y didáctico de esa manera. Entonces, definitivamente el caballito de Totora, habían 2 tipos de caballitos, el de juego y el de recreo, que lo usaban los niños cuando eran menores de 12 años, y a los 12 años ya salían a la mar con sus padres. Y era el caballito de Totora que conocemos que hay en Huanchaco, el que hay en Pimentel, en esa zona, ¿no? Entonces, el de juego y recreo era de tres bastos, que le dicen, o de 3 lomos,
y el de pesca, el que conocemos todo el mundo, es el de 2. Es más inestable, pero es mejor para navegar. En cambio, el otro de juego y recreo, que es para correr olas en la orilla, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante para destacar, ¿no? Eso es uno de los temas, ¿no? Entonces, definitivamente, el primer instrumento unipersonal de superolas en el mundo es el caballo de motora, sin discusión, ¿no? Entonces, solamente es un instrumento acuadinámico, entonces que es fácil de navegar y de correr, ¿no? Entonces, digamos, y es lo más parecido a la tabla, ¿no? Entonces, es lo casi igual, ¿no? Entonces, si es que uno se fija en las dimensiones, en las medidas y todo, el caballito de motor es casi una tabla antigua, solo que ahora las tablas de ahora son mucho más modernas, ¿no? Con otras adaptaciones que tienen, ¿no? Entonces, nada, eso solamente para destacar ese detalle, ¿no? Y después, el tema de que se organizó en Australia en 1964, el Campeonato Mundial, fue un campeonato organizado por personas y por una empresa petrolera, no por una organización internacional. Entonces, cuando los dos peruanos fueron a competir a Australia, que era la primera vez, en 1964, y un trabajador que se llama Bob Evans trabajaba para una empresa petrolera y él organizó el campeonato. Entonces, cuando se hizo en Perú y llegaron a la final 9 competidores para el Campeonato Mundial, las reglas de juzgamiento de aquella época se hicieron en la casa de Pancho Vice, que en paz descanse, que era él, que es dueño del Banco Vice. Al lado de otros extranjeros se hizo la regla de juzgamiento. ¿Qué decía la regla de juzgamiento? Que el primer corredor que corre la ola más grande y más larga, con mayor recorrido, ese va a ser el ganador o el campeón mundial. Entonces, definitivamente en esa época, Felipe Pomar, con 23 años de edad, fue el campeón mundial y corrió la ola más grande y más larga hacia la orilla. En esa época también había un competidor australiano que se llamaba Nat Young, que hacía maniobras en esa época, ¿no? Que no hacía de repente los demás competidores, pero la regla de juzgamiento decía cómo tenía que ganar el campeonato mundial. Entonces, los argumentos para que Felipe Pomar sea campeón mundial estaban basados en un reglamento, digamos, que decía eso, ¿no? Una regla de juzgamiento. Entonces, hubo esa polémica que por qué Nacho no ganó, que hizo más maniobras que Felipe Pomar, que los demás competidores, y era porque el reglamento decía que era el que corría la ola más grande y más larga era el campeón mundial. Entonces Nacho corrió más afuera en la orilla e hizo maniobras, pero no era equivalente a la regla de juzgamiento, al criterio de juzgamiento que había en esa época. Se entró en un debate sobre el tema de esta modificación de la historia del surf, de sus orígenes, para posicionar a Perú como fundador, como creador de este deporte, hablando de historia, como usted ha mencionado, de la cultura mochica. Esto también está reflejado en el tema de la mitología, también de la cultura preincaica, la cultura mochica, hablando de Nailam, que viene también en un caballito de Totora, viene con un montón de animales y también viene, no se menciona ningún tipo de remos en la historia, sin embargo, y a raíz de ello, mejor dicho, se puede deducir que es una especie de transformación de información para decir que es un surf, una especie de surf preincaico, un poco, por así decirlo, primitivo, sin embargo, el origen podría decirse que se encuentra por ese lado, el de los caballitos de Tora, como usted ha mencionado. Ahora, ¿cómo va esta evolución? ¿Cómo va esta postura? ¿Se está solidificando esta postura de Perú como fundador de este deporte? Sí, bueno, Felipe Pomar, que fue campeón mundial en 1965, es uno de los principales promotores a nivel mundial porque él vive en Hawái hace toda su vida, entonces es uno de los que tiene mayor contacto y promoción, porque finalmente en el extranjero tenemos más visión y más apertura para ese tipo de cosas. En el Perú es una pena, pero no hay gente que apoye y haga un soporte en la parte cultural, ¿no? Entonces, definitivamente prefieren otras cosas en vez de tener un soporte histórico con el caballito de Tora, ¿no? Entonces no hay ningún ministro de cultura que haya hecho o que se haya visionado en mantener los orígenes del surf en el Perú y darle la importancia que se merece, ¿no? Es como que prefieren otras cosas, ¿no? Que no hay que dejarlas atrás, como la parte pues, del baile costero o de la selva o de la sierra, que son importantes, pero definitivamente la parte costera, el caballito es la identidad
que puede tener la identidad de la costa peruana con la El norte relación del Perú, personal claro. con el caballito de Totora, ¿no? Entonces creo que ese punto es importante decir y destacar, ¿no? Exacto. Y hablando de un Ahora, poco... también, disculpa Dígame, que te dígame. interrumpa, también el caballito de Totora en 1995 fue nombrado Patrimonio Nacional del Perú. Entonces también eso también es importante, ¿no? Es importante, por supuesto. Y hablando de los orígenes, un poco de las bases, de que allá existían reglas. Entonces, a raíz de esto se van formando los fundamentos, los conceptos básicos del surf. ¿Cuáles son los fundamentos base del surf? Los fundamentos bases del surf, de la competencia, ¿a qué te refieres? ¿A eso? Del nivel competitivo. Del ¿Cuáles son nivel las bases del competitivo. surf? Claro, o sea, definitivamente el criterio de juzgamiento lo que dice es que el tablista o el surfista que realice la maniobra más radical en el punto crítico de la ola con fuerza e innovación tendrá, y con una variedad de maniobras, ¿no? Tendrá el puntaje necesario para poder ganar. Entonces, digamos, es una de las partes, de las primeras partes de que hable el criterio de juzgamiento para que un competidor pueda bajo ese criterio poder competir en el mar, ¿no? Durante los 20 o 25 minutos o 30 minutos que ofrece cada competencia, de acuerdo a la rompiente de la ola. Si la ola es muy cerca a la orilla, puede ser 15 minutos, si es un poquito más lejos, 20 minutos, y si es mucho más lejos, puede ser 25 o 30 minutos, de acuerdo a la cantidad de gente y a la cantidad de, y a la distancia que quede la ola, se toma el criterio para poder determinar esos detalles, ¿no? Exacto, exacto, es importante ello. Ahora, hablando un poco también del tema del mar en sí, hablando también de la cancha, por así llamarlo. Las condiciones del mar, un mar puede estar tranquilo, otro día puede traer olas, que esto es favorable para el surfista. Entonces, al ser naturaleza, la naturaleza, como lo mencioné anteriormente, es impredecible. Entonces, las condiciones del mar a veces son favorables, a veces juegan en contra del surfista. Entonces, este surfista, ¿a qué se ve expuesto? Tres elementos importantes tiene experiencia, saber evaluar cada playa. Entonces, hay playas que es buena sin viento y con marea baja, ¿no? Y sin corriente, ¿no? Hay playas que tienen corriente, marea llena o alta, ¿no? Y con viento, ¿no? Entonces, hay viento en contra, hay viento norte. Entonces, es como navegar, digamos, ¿no? Entonces, yo sé que por decir un ejemplo, ¿no? Mañana voy a ir a Puerto Viejo, ¿no? Y mañana yo sé que Puerto Viejo no tiene que haber viento, y si hay viento, tiene que ser viento sur, porque como tiene una isla, lo cubre, tiene que ser con marea baja, no con marea alta. Entonces, tengo que ir con las condiciones adecuadas para ir a correr esa ola. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, según veo el mar, voy a esa playa, o a determinada playa, según las condiciones que ofrece ese día el mar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la marea, entonces hay 4 mareas al día, 24 horas, hay 4 mareas, y entre esas 4 mareas hay 2 mareas bajas y 2 mareas altas. Y la luna es la que hace un efecto de ser cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena. Entonces, cuando hay luna llena, las mareas son más altas y más bajas. Cuando hay cuarto creciente o cuarto menguante, las mareas también tienden a variar, ¿no? Pero no tanto como la luna llena. Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿no? De las mareas. Otro es el Claro, viento, claro. ¿no? El viento norte entra en la mañana y ahí se va, ¿no? El viento sur entra todo el día y ya no se va. Entonces, todas esas características o todas esas condiciones marinas, uno tiene que tener el conocimiento y la experiencia para saber en qué playa vas a correr y el momento que vas a correr, ¿no? Claro, y eso también guarda muchísima relación con el tema de la experiencia del surfista, la experiencia de la persona con definir, saber diferenciar, saber también discriminar las olas, saber discriminar la del mar, los mares, las playas a las que acude para poder también ver qué puede ofrecer, cómo puede desarrollarse en una competencia dependiendo también de la tabla y también, por supuesto, el respeto al señor mar, porque, como lo mencionamos, la naturaleza es impredecible y, bueno, hay que estar preparado para todo, en pocas palabras. Ahora, hablando de otra pregunta, en el año 2000 se creó la Ley de Preservación de las Rompientes Apropiadas para la Práctica Deportiva, eso es la Ley 27280. Ahora, han pasado 20 años, estamos en 2020. ¿Cómo usted observa el cumplimiento de dicha ley?
se han visto favorecidos con más playas los surfistas. Ahora, esta pregunta viene puesto que mi madre me comenta que ella era caserita de la playa de la Herradura con mis abuelos. Sin embargo, una cosa es el mar y otra cosa es la playa, la ribera. Y se dice que no es ni muestra de lo que fue en esos tiempos. Ahora, debe existir una especie de divorcio entre ellos. ¿De qué depende entonces el cumplimiento de esta ley también? Bueno, la ley 12780 se demoró 13 años en promulgarse. Por el gobierno, fue promulgada en el gobierno de Ollanta-Humala, si no me equivoco. Y nada, fue una ley que demoró todos estos años, pero es la única ley que hay a nivel mundial. La primera y la única ley que hay a nivel mundial de protección de las rompientes, ¿no? Entonces, hay una organización que se llama Hazlo por tu ola, ¿no? Donde la manejan dos personas que están encargadas, uno se llama Bruno Monteferri y otra señorita se llama Mariana, y ellos se encargan de velar para que protejan de forma privada, a través del gobierno, a través de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Las diferentes rompientes de la costa peruana, para que no puedan construir muelles, para que no puedan construir, digamos, obras sobre ese lugar y destruya, como tú decías, las canchas deportivas, digamos. Las canchas deportivas son gratuitas, ¿no? Entonces, es un ambiente donde no solamente disfruta el tablista, sino los bañistas y los que practican el deporte, ¿no? Entonces, definitivamente, esas hay que protegerlas, hay que cuidarlas porque son canchas gratuitas que utilizan los deportistas. El surf es el único deporte en la historia del deporte peruano que tiene campeones mundiales. No hay ningún otro deporte como equipo en la historia del deporte peruano que haya logrado 4 títulos mundiales. Entonces, los Panamericanos fue una muestra solamente de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, la gente se enteró porque hubo mucha publicidad del surf, ¿no? Entonces, el surf ganó 7 medallas, entonces es el número 1 en medallas, ¿no? El segundo fue karate, ¿no? El deporte del surf es como los cubanos, ¿no? Los cubanos, los mejores en Cuba son boxeadores. Entonces, Cuba invierte en boxeadores porque son los mejores del mundo. Entonces, ahora, el Instituto Peruano del Deporte, el presidente de San Martín debe funcionar así, o sea, es como con Colombia. En Colombia los mejores son ciclistas, entonces él mete el dinero a los ciclistas. Entonces el surf es donde hay que invertir el dinero porque ahí están los campeones y ahí está, ya se desarrolló por muchos años eso, entonces hay mucha gente con mucho talento, entonces ahí están las medallas y ahí eso es lo que le da el prestigio al deporte y en este caso el surf. Entonces no es nada de la noche a la mañana, esto es de hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, somos un país de fútbol, ¿no? Definitivamente, pero el deporte más exitoso del Perú es el surf. O sea, eso no lo digo yo, sino lo dicen las medallas. Las estadísticas, claro. Las estadísticas, correcto. Entonces, no hay por qué equivocarse y no hay por qué no decir que no, ¿no? Entonces, por cierto, ahorita no contamos con una federación, está buscando un grupo de trabajo y el presidente de San Martín, que es el actual del IPD, tiene el documento hace 3, 4 meses sin nombrar a un nuevo presidente o nombrar un nuevo grupo de trabajo. Entonces, hay toda una molestia, ¿no? Siendo un deporte número 1 en el Perú, el presidente del IPD de San Martín no ha hecho nada, está cruzado de manos. Y es una pena, ¿no? Que viendo que hay un deporte que tiene éxito, tiene la medalla de oro, no se preocupe el mismo presidente del IPD en lograr, digamos, una solución, ¿no? Entonces está buscando una solución política más que una solución que beneficie al surf en general, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal y es muy claro, ¿no? Entonces no necesita, como se dice, ¿no? Como tú dices, necesita ver que los éxitos y tienes que darle adelante al surf, ¿no? No puedes quitarle un presupuesto, no puedes hacer nada, sino que al contrario, tienes que invertir, así como hace Cuba con los boxeadores, así como hace Colombia con los ciclistas. Con los ciclistas, y podríamos hablar de cada deporte de cada lugar, ¿no? Pero igual es como hace el fútbol en Argentina y no sé, y podemos hablar un poco más del tema, pero nada, es algo que me gustó mencionar y decirlo, ¿no? Exacto, hay que invertir también en el tema del deporte. Y hablando del surf, como usted bien mencionó, por ejemplo, el béisbol, el box en Cuba, en Centroamérica en general, en Canadá, en Estados Unidos se habla más de la gimnasia, de clavados, natación. En Colombia el ciclismo, el fútbol, Argentina, Uruguay el fútbol, Bolivia el tenis, entre otros. Sin embargo, acá en Perú también se debe definir eso, creo yo. Es una opinión que comparto también, señor Roberto, con el tema de saber diferenciar entre un deporte comercial y un deporte que sea símbolo de nuestro país. Y creo que es importante también diferenciar ello. Y también estoy
de acuerdo con lo que usted opina, es una opinión muy, muy respetable, un deporte de bandera que debe ser totalmente respetado y debe ganar su lugar. Totalmente de acuerdo, también esto lo demuestran, como ustedes lo mencionaron, las estadísticas. Ahora, señor Roberto, que mi madre me comentaba este deporte, sobre todo por el tema de su experiencia, cuando ella era pequeña, ya cumplía 13 años, y ella estaba con su padre, que es mi abuelo, ellos iban al mar, a la Herradura. Es una playa que es respetable, es de temer. Literalmente yo veo yo he pasado pocas veces por la playa de la Herradura, le he visto y, bueno, me han contado también, es bravazo. Ella siempre nadaba en picada, saltaba las olas desde los 5 años. La cosa es que en una de esas se encuentra con un remolino, si no me equivoco, con un remolino, y esta corriente jala a mi madre, y mi mamá estuvo en una situación que casi se ahoga. Y entre 7, 8 salvavidas, una cantidad de salvavidas, fueron a buscarla a mi mamá para sacarla del agua. Mi mamá pasó esa experiencia y, señor, una vez me invitaron a surfear, mi mamá estuvo ahí. Mi mamá sí le ha quedado este miedo, este temor, ella me lo comenta, que ella cuando era niña sí nadaba con gusto y ahora siente temor hacia el mar. Este cambio radical en base a una experiencia desagradable. Entonces, señor Roberto, ¿cómo usted como profesional podría tratar este tema? ¿Cómo se podría llegar a superar esta situación? Sí, bueno, claro, definitivamente uno siempre, cuando practica este deporte, el miedo siempre está, ¿no? Pero siempre la experiencia, ¿no? Y el respeto siempre hay que tenerlo. Entonces, durante más conocimiento tengas del mar y de las olas, menos miedo vas a tener. Y si conoces una playa en específica o muchas playas en específica y tienes esa experiencia, es más fácil poder resolver ese miedo, ¿no? Entonces, cuando son niños, cada niño tiene una característica o una forma de ser diferente, ¿no? Unos son más tímidos, otros son más extrovertidos, pero obviamente si hablando del miedo hay que trabajarlo, es un proceso en el que trabajamos en olas, pero con niños a partir de los 4 o 5 años. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy personal y tienes que tener las herramientas y estar preparado para tener las respuestas a las posibles preguntas de los niños y reaccionar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ir un profesional que sepa cómo enseñar y cómo transmitirlo, ¿no? Para que realmente tu hijo o tu hija, que sea el caso, esté en buenas manos y sepa, pues, que ese miedo, saber cómo trabajarlo y evaluarlo en el momento que se presente, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar con olas el mar tiene a veces como una piscina, ¿no? Con olas chiquitas, ¿no? Entonces, y tiene que ser un lugar donde tengas piso y te dé confianza. Son varios factores. Entonces, uno que tiene periodo ya lo mira a los ojos, ve al niño y desde que se para en la tabla, en la arena, ya uno ya más o menos lo comienza a leer, ¿no? Y uno también va teniendo química con los niños, así como hay entrenadores para niños, entrenadores para jóvenes, para adultos. Entonces, hay que generar esa química también para poder ser uno con uno, ¿no? Uno se convierte en niño también para estar en los pies de ese niño y saber cómo transmitirle esa seguridad, esa confianza para que no tenga miedo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, si es que la primera clase o la primera vez que quiere uno aprender a un niño, tiene que ser la mejor clase de su vida. Tiene que estar todo alineado, como se dice, ¿no? Las olas, el mar, el sol, todo tiene que estar en línea y que no falte nada y que no pase nada, porque siempre las primeras experiencias son las más bonitas, ¿no? Entonces, claro, tú vas a tu casa con ese feedback a contarle a tu papá o a tu mamá cómo te fue, ¿no? Entonces, si es positivo y lo haces bien, ese niño va a volver a trabajar ese miedo, ese temor de una manera adecuada, ¿no? Entonces, nada, y eso es un proceso que hay que seguir trabajando. Es como en el colegio, ¿no? Hay chicos que son inteligentes, se les explica una sola vez, entendieron y no tiene que explicarle otra vez más. Hay niños que tienen que explicarle 5 o 6 veces, pero no quiere decir que no van a cumplir su sueño y no van a lograr el camino, va a ser igual que el que es estudioso, o igual que es el chancón, o igual que es el inteligente. O sea, van a lograr el mismo camino, solo que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Entonces el mejor instructor es el que sabe trabajar el trabajo más difícil, ¿no? Digamos, va por el camino más difícil, pero logra el objetivo del niño y logra cumplir su sueño, ¿no? Porque al final el entrenador, una cosa es el instructor y otra cosa es el profesor. El instructor es el que instruye, da indicaciones, pero el profesor tiene, digamos, más cualidades
dentro de su capacitación para poder darle las herramientas al niño y que aprenda de la manera adecuada, digamos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, Claro, no claro. todos en la playa son instructores porque unos se empujan en la tabla, pero no todos dan instrucciones o dan los consejos o la asesoría que se debe, ¿no? Claro, señor Roberto, importante lo que usted menciona acerca también del tema del hecho de cada niño, cada persona tiene una personalidad distinta y esto también define cómo puede encarar a la cancha, cómo puede encarar el mar. Ahora, señor Roberto, quisiera pedirle un favor. Sé usted con toda su experiencia, su amabilidad, y cómo ella puede volver a nadar, porque yo también he ido con ella a la piscina y ella no entra. O sea, ella de nadar en el mar a nadar en una piscina, tengo mi celular, yo puedo mandarle un mensaje de voz a mi mamá con un consejo suyo. Yo le digo que usted, Roberto Mesa, coach, entrenador de surfistas, le da un consejo para que ella pueda volver a nadar. ¿Usted qué le diría? A ver, voy a grabar el audio. Primeramente ella tiene que, el primer paso tiene que desearlo, tiene que querer. Si ella quiere dar el paso de librarse del miedo y digamos, algo que la tiene ahí en el cuerpo, entonces tiene que primeramente intentarlo, porque si no lo va a intentar no vamos a lograr nada, o sea, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Es como le digo a los niños, ¿no? O sea, tú vienes porque te han obligado tus papás o porque tu papá es surfista y quieren que practique deporte o porque tú quieres. Entonces cuando dicen es porque yo quiero, maña, muy bien, ¿no? O sea, va a ser más fácil guiarlo, pero cuando te obligan o te presionan o tienes ese miedo, hay que ir a la piscina, pues, y empezar a nadar. Es un proceso de meterse al agua. El primer consejo es meterse al agua y empezar en una piscina que tenga piso. Y empezar el proceso, ¿no? A nadar, y empezar hasta que agarre confianza y empezar una piscina más profunda hasta que pueda nadar sola, pues, ¿no? Es sin olas, digamos, pues, ¿no? En ese primer proceso, o en un mar que tenga piso y pueda flotar y pueda nadar, ¿no? O sea, ese es el primer consejo que le puedo dar, para que tenga confianza, ¿no? En sí misma, ¿no? En un lugar que tenga piso, hasta que poco a poco tiene que ya acompañarle a alguien que tenga experiencia y que la acompañe y converse con ella, le dé buenos consejos y pueda nadar ya sin piso, ¿no? Porque ahí viene el tema y empieza a bucear. Claro, y ahora... Que sería el segundo proceso, ¿no? Y después ya pues que venga a cortarla conmigo, ¿no? Para que darle esa confianza, pero es un proceso en el que tiene que dar y ella tiene que dar el primer paso, ¿no? De fe. Exacto. Un saludo, un saludo. Un saludo ahí. Un saludo por parte del señor Roberto Mesa, entrenador, coach de Luca Mesina, de Daniela Rosa, de surfistas medallistas de los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Ahí un consejito para que ya nos animemos pues a la playa. Un gusto, señor, muchísimas gracias. Y ahora también es importante también el hecho de esto debe ser gradual, una especie también de confianza y que sea motivo por la propia persona. Importantísimo mencionar ello. Ahora, señor, dígame, al momento de surfear, uno normalmente cuando empieza, no empieza perfecto nadando, obteniendo medallas de oro. Los errores son comunes. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en el surf? Sí, definitivamente los errores más comunes se paran la tabla juntos o se paran con los pies muy altos. Son ponen las rodillas, ponen las dos rodillas, la idea es pararse en una sola postura. Entonces, esos son, digamos, los errores más comunes que alguien comete, ¿no? Cuando uno está surfeando, ¿no? O aprendiendo a surfear. Entonces, ahí en ese sentido hay que tratar, pues, de minimizar todos los detalles y cuando uno ve esos errores, uno los tiene que corregir en la arena y mejorar a la hora que se pare, ¿no? Porque esa es la idea del instructor, ¿no? Que instruya de una manera adecuada para que esos pasos, digamos, que uno hace para aprender a correr olas no se hagan, ¿no? Entonces, tenga una postura y una técnica adecuada. Entonces, ese es el trabajo que hace el entrenador directamente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios en la adquisición de una tabla de surf? Algunos preparan sus propias tablas. También escuchaba acerca de que hay tablas para los principiantes, tablas con otros tamaños y otras características para los ya competitivos, profesionales. ¿Cuáles son los criterios para esta adquisición de tablas? Bueno, eso depende del tamaño, del peso y de la habilidad, ¿no? Son tres elementos importantes. Entonces, eso va a depender mucho de eso, ¿no? O sea, si cuando uno inicia en este deporte empieza con una tabla grande, ¿no? Decimos más o menos de 2,5 metros de ancho, por lo menos de 3 pulgadas, para que
en base a esa tabla se pueda parar por primera vez, ¿no? Y lo pueda hacer de forma segura, que tenga control, estabilidad. Eso es lo que da la tabla grande, ¿no? Las tablas chiquitas son más inestables, son más sensibles, ¿no? Entonces tiene que tener mayor experiencia. Entonces, lo ideal para iniciar es eso. Bueno, hay chicos también que son muy hábiles y pueden aprender a entrar las más chicas también, ¿no? Hay chicos que les cuesta pararse bien, tienen sus movimientos más duros, más rígidos, entonces necesitan tablas mucho más grandes para que puedan hacerlo con una buena técnica. Entonces, eso va a depender de verlo ya en el agua y cómo se desarrolla, y va cambiando de tablas de acuerdo a la práctica y a la habilidad de cada semana o de cada mes, ¿no? Entonces ahí el instructor va a ir cambiando de tabla o no cambiando de tabla, o llega a un límite donde llega a una tabla y se queda mucho tiempo con esa tabla hasta que vuelva a pasar a otro tamaño de tabla más pequeña y pueda tener mayor control y estabilidad en esa tabla, ¿no? Es un tema de experiencia finalmente y de acuerdo de habilidad, ¿no? Hay otros como que aprenden en 2, 3 meses más rápido, otros que se demoran 1 año, 2 años, o sea, eso depende, ¿no? Y lo bonito de este deporte que tú puedes ser el campeón mundial, pero puedes estar la primera vez aprendiendo a correr tabla y tiene la misma sensación que el campeón mundial, o sea, no es lo mismo, o sea, el deslizarte sobre una ola es la misma sensación que ser campeón mundial, porque finalmente esa misma sensación es la que siente uno. Entonces, ese efecto es increíble, es indescriptible, ¿no? Entonces, tienes que practicarlo para saberlo, o sea, no te lo puedo decir. Si no lo practicas, si no tienes esa sensación y no vives tu emoción corriendo esa ola, no te lo puedo decir, porque solamente los que lo saben, lo sienten, digamos, ¿no? Y saben cuál es la experiencia cuando estás parado en una ola, ¿no? Por supuesto. También el tema, ¿no? El hecho de pararse sobre una tabla, el hecho de sentir la potencia de la ola. Como usted menciona, es increíble pensar que es la misma sensación de un campeón mundial, de una campeona mundial. Entonces, se siente ello y la verdad es una experiencia de total adrenalina, totalmente increíble el tema del surf. Ahora, hablando de cómo entrar al mar, el hecho de cómo remar, también se ve el tema de la elección de las olas. Justo en la anterior entrevista estaba conversando con Daniela Rosas, un saludo para ella atentamente, de que ella mencionaba que las olas se elegían de acuerdo a las características del surfista. Entonces, ¿cómo se elige una ola en una competencia desde su punto de vista, señor Roberto? Claro, lo que era de que digamos, yo vivo en Playa San Bartolomé, vivo frente al mar, ¿no? Entonces yo corro un tipo de ola, o nací en un tipo de ola que estoy acostumbrado a correr, ¿no? Una ola suave, ¿no? Corta, ¿no? Rápida, entonces estoy acostumbrado a correr ese tipo de ola. Hay tablistas que viven o se acostumbran a correr un tipo de ola en la campana, en la orilla. Entonces tienen un tipo de corrida rápida, la ola es corta y rápida, entonces es un corredor tiene que ser rápido para que la diversión sea buena, ¿no? Entonces hay playas, la mayoría de Perú son largas, ¿no? Son de point, son olas largas, ¿no? Y tienen un recorrido tal vez pues de 100 a 150 metros, ¿no? Entonces es una ola larga que te permite hacer varias maniobras y así es, ¿no? Entonces hay olas que son tubulares, entonces hay gente que vive o practica en la ola del tubo, hay otros que practican la maniobra, pero el tipo de ola, la característica del tipo de ola, uno se acostumbra a correr esa ola. Entonces por eso se dice que es como cuando, por decir el ejemplo del fútbol, ¿no? Uno dice, Argentina juega en su estadio porque está todo su público y conoce su cancha, digamos, ¿no? Pero igual, las canchas de fútbol finalmente todas son iguales, solo que juegas de local y de hecho tienes, digamos, el apoyo de tu público, ¿no? En el caso del surf, las canchas, ni una ola es igual a la otra, pero el tipo de ola ya tú la conoces, sabes cómo entra, a qué hora, en qué marea, con qué viento, con qué corriente. Entonces tú conoces tu ola donde tú vives, ¿no? Ya cuando eres profesional tú tienes que adecuar a todo tipo de ola, ¿no? Y correrla, ¿no? Pero el que vive frente a una ola o practica mucho un tipo de ola, ¿no? Entonces está acostumbrado, es como el tenis, ¿no? Hay el tipo de arcilla, ¿no? Y hay el tipo del campo duro. Entonces, hay unos especialistas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, unos especialistas de un tipo de ola, entonces tienen mucho más ventaja que otros corredores por el conocimiento del lugar y el conocimiento del tipo de ola, ¿no? Si me dejo entender, ¿no? Claro, y ahora también cuando veía el tema de la competencia del surf en Lima 2019, escuchaba los comentarios de también Sofía Mulanovic, que ella mencionaba que uno de los
de los aspectos favorables que tenían los surfistas peruanos era el tema del conocimiento de la cancha. Era el tema del reconocimiento del área, de las olas, del mar, de cómo venía la corriente, entre otros. Entonces, ahora también quisiera hacer una pregunta agregada, señor Roberto. Cuando, de ser el caso que se dé la competencia en Tokio, cuando se confirme que se haya superado esta coyuntura y se puedan desarrollar las competencias, ¿sería favorable para los surfistas japoneses este tema? Definitivamente, aparte ellos están practicando hace tiempo, o sea, no hace años, o sea, ellos lo tienen claro, ¿no? Los Estados Unidos, los australianos, los únicos que no han ido hasta Tokio y no están corriendo son los peruanos, en realidad hasta el equipo argentino ha viajado allá, ¿no? Entonces, nada, ahorita como no hay federación de tabla, entonces, ahorita los peruanos deberían estar practicando en Japón y deberían haciendo, claro, es un tipo de ola diferente a la que tenemos acá en Perú, o sea, es una ola de orilla de campana, o sea, es una ola que entra de mar adentro, pero termina en una campana, en una orilla, ¿no? Y tiene condiciones diferentes, o sea, digamos, no estamos acostumbrados los peruanos a correr ese tipo de ola. Entonces tenemos que acostumbrarnos a correr ese tipo de ola o ir a buscar una ola en Perú que se parezca a esa ola para que en base a esa ola uno practica, ¿no? Pero no hay nada como ir al lugar y quedarse un mes o 2 meses para practicar, ¿no? Como cualquier otro deporte, ¿no? Y la cancha, como las olas varían y cambian, y las mareas y la corriente, entonces hay que ir a estudiar el lugar, ¿no? Entonces el entrenador o las personas que vayan allá tienen que estudiar la playa, el lugar, y tenerlo bien, bien detallado, ¿no? Entonces, correr el mar grande con marea baja y con viento, por ejemplo, o marea alta con mar chico y sin corriente, digamos, ¿no? Entonces, todas esas características o esas condiciones del mar, uno tiene que estudiarlas, ¿no? El entrenador para que darle las herramientas que necesita a los competidores. Entonces, claro, ahora hay un preclasificatorio también, otro para El Salvador, que se va a hacer en el mes de julio, pero, disculpa, de mayo, pero también la ola del Salvador no tiene nada que ver con la ola de Japón, ¿no? Entonces tiene que adecuarse a ese tipo de mar, a ese tipo de ola para poder lograrlo, ¿no? Entonces, definitivamente, tanto Daniel Rosas como Lucas Mesina que han clasificado se enfrentan también a los profesionales, ¿no? De hecho, tienen una ventaja mayor que ellos, ¿no? Entonces, definitivamente todavía no están listos para ser campeones olímpicos, por lo que yo veo, ¿no? Siendo realista, o sea, hay tablistas, hombres como mujeres, que tienen un nivel un poco más alto que ellos, pero bueno, tienen la oportunidad de hacerlo también, ¿no? Entonces, nada, es parte del desarrollo que ellos tienen que tener. Entonces, creo que ahorita estamos un poco tarde para llegar a las Olimpiadas en buen sentido de preparación. Entonces, tenemos que ya, esto es de la vuelta de la esquina y el presidente del IPD, San Martín, creo que no está haciendo un buen trabajo. Al contrario, está poniendo una piedra ahí para que los tablistas que tienen la oportunidad de lograr una medalla olímpica no lo logren. ¿Por qué? Por un jefe del IPD que no es serio y no hace las cosas bien profesionalmente hablando, ¿no? Si sabes que el surf es un deporte que puede lograr medalla olímpica, no puedes, pues, ya casi final de año y los deportistas siguen sin trabajar, ¿no? Y sin lograr ir a Japón, sin lograr correr una playa igual. Entonces creo que es un punto negativo, ¿no? Para el surf, ¿no? Claro, entonces también hay que evitar el tema de que esto sea una desventaja para nuestros surfistas cuando se desempeñan en Tokio. Hay que también ver ese tema, por parte también del IPD, por supuesto. Y ahora, señor Roberto, coméntenos un poco de las modalidades, brevemente, para conocer y reconocer un poco más de esta gran disciplina como el surf. Por ejemplo, en Lima 2019 se presentaron las modalidades de longboard con Piccolo Clemente, Luca Mesinas y Daniela Rosas en el Surf Open, Vania Torres en Stand Up Paddle. Entonces, estas modalidades, ¿en qué se distinguen principalmente? Sí, bueno, la modalidad del surf es una, ¿no? Tanto masculina como femenino. Y el longboard es otra modalidad, ¿no? Que también es masculino y femenino, donde estaba también María Fernanda Reyes, que logró la medalla de plata, y Pico Clemente la de oro, ¿no? Entonces, definitivamente el longboard es la tabla, digamos, que nace, ¿no? Como antiguamente, antes que la tabla pequeña, ¿no? Entonces, digamos, es el padre de las tablas, ¿no? Y después ya es donde se hacen maniobras más clásicas con radicales, digamos, es una mezcla de las dos, ¿no? Entonces la clásica con lo radical, ¿no? Ahora es más clásico, ¿no? De lo que se está evaluando más el día de hoy en la modalidad longboard. Y la tabla chica es donde hacen más piruetas, más maniobras, ¿no? Hacen maniobras aéreas,
¿no? Y hace variedad de maniobras, la que le da el encanto o el gusto al correr olas y meterse al tubo. Es la sensación más grande, la maniobra más buscada, ¿no? Y la maniobra más acrobática es el aéreo, ¿no? 360 en el aire, hay 20 formas de hacer un aéreo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por supuesto. También es el tema también de la formalidad de las tablas, el tema también de algunas técnicas. Por ejemplo, en el longboard hay movimientos distintos que en el stand-up paddle, también en la otra modalidad, como podemos mencionar el surf open, entre otros, que son más bien de más agilidad. En cambio, el longboard creo que se utilizan otro tipo de movimientos un poquito más con el tema de la resistencia, del equilibrio, entre otros aspectos. Entonces, también con el tema de las estrategias es un punto de comparación interesante. Ahora, señor Roberto, otra pregunta. Con respecto al surf, también a la par, muchas familias, por así decir, muchas agrupaciones en pro del movimiento paradeportivo paralímpico dentro de nuestro Perú, como Bend But Not Broken, entre otras, han emprendido un proyecto que ha relación con el surf adaptado en nuestro país. Entonces, usted en su escuela próximamente ha pensado en sumar el surf adaptado a Olas Perú. Pero creo que tiene que ser una especialidad, ¿no? Yo creo que estoy dedicado a jóvenes, a niños con eso. Entonces, de hecho, es una especialidad, ¿no? Y es un tema muy delicado y hay que, de hecho, cultivar e incentivar eso. Hay una asociación que se llama Tabra, que soy parte de la junta directiva, y que hemos desarrollado y hemos ayudado para que se hagan el tipo de metodología de enseñanza para este tipo de surf adaptado, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Excelente. Yo creo que por ahora no, yo no lo he hecho porque hay una organización que se encarga, que se llama Tabra, que la maneja esta chica, se llama Andrea Andrea Mesones, y es la que encarga, es la presidenta y se encarga se graduó de la Universidad de Lima y ha hecho todo su tema a través de esto, y creo que la gente que trabaja con ella es gente muy profesional y creo que es el lugar más indicado, ¿no? Exacto, y también, como usted ha mencionado, también tratar este tema como una disciplina más, el hecho también de ciertas estrategias para formar. Hablamos de un deporte, bueno, mejor dicho, de un paradeporte que está asentándose poco a poco en el Perú, un proceso que puede ser largo. Sin embargo, el tema de la idea también es positivo para que se incremente todo este movimiento paradeportivo, que se implante en el Perú y también esto que traiga buenos frutos. Bien, ahora, señor Roberto, hablando de la escuela de Olas Perú, cuéntenos, ¿quiénes conforman el equipo de la escuela? ¿Quiénes conforman la familia de Olas Perú? Bueno, lo conforma mi esposa, Silvana Pastorelli, quien es educadora de profesión, no es pedagoga, y es la que se encarga de instruir a niños de 4 o 6 años y poder transmitirles, pues bueno, toda esta experiencia a los niños y de una forma profesional, ¿no? Después tenemos a Alan González del Valle, quien es encargado del nivel principiante y quien es que es un deportólogo y quien hace la preparación física y adecuada a los niños para también transmitir, pues, bueno, toda esa experiencia en la parte de física, técnica, táctica y psicológica, ¿no? Y bueno, yo también estoy en el nivel de coaching, de entrenamiento, nivel intermedio, y también, bueno, trabajando pues con los más jóvenes para puedan levantar todas sus virtudes, todos sus talentos y ponerlos al máximo, ¿no? Y todos esos, digamos, todos esos errores o fallas que tengan en el tiempo, tratar de minimizarlos y llevarlos a un mejor nivel. Y siempre trabajando con objetivos, ¿no? Que logren objetivos y cumplan sus sueños, ¿no? Que es parte de lo que uno hace en Olas Perú, ¿no? Perfecto, entonces hablamos también el hecho de la implementación, como usted mencionó, del aspecto psicológico de la educación, de también una instrucción, una pedagogía dirigida para cada una de las categorías, hablando de edades. Entonces se ve todo un equipo profesional, y eso también motiva muchísimo al alumno. Darle que ha sido un gusto entrevistarlo, ha sido un gusto conocer un poco más de la escuela, un poco más de usted, de su trayectoria y de su opinión, de su perspectiva acerca del tema del surf en el Perú. Coméntenos, ¿hay algo más que usted desea agregar?
No, sí, solamente, bueno, a los que quieran aprender y conocer un poquito de deporte, siempre es importante, ¿no? Ir a una escuela o una academia donde sea seria y puedan instruir a los chicos o chicas o hijos o hijas, porque eso es bien importante y vital para que puedan tener una buena enseñanza e instrucción en el tiempo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? De hecho, también en la página web de la federación sale la lista de las escuelas, de los instructores, entonces eso también es muy importante que se puedan guiar, ¿no? Entonces, nada, es un deporte bonito, es un deporte que está en contacto con la naturaleza, ¿no? Y que finalmente vivimos frente al mar, somos un país a nivel mundial de los pocos que estamos frente a la costa, entonces debemos aprovechar ese bien que nos ha dado nuestro país, que tenemos casi 2.400 kilómetros de litoral y aprovechar, ¿no? esa bendición que Dios nos ha dado de poder estar frente al mar y disfrutarlo de la mejor manera, ¿no? Y en otros deportes tú tienes que pagar, ¿no? Para poder ir a hacer deporte, ¿no? Acá puedes ir a disfrutarlo y en el mar sin poder pagar nada y hacerlo de forma gratuita también, ¿no? Y el costo también es barato, porque puedes comprar una tabla entre 3 o 4 personas, ¿no? Y te puede costar 300, 400, 500 soles, te puedes comprar entre varias personas y cada uno puede practicar 1 hora en el agua con la tabla, entonces finalmente se vuelve un deporte popular y no es un deporte elitista, digamos, ¿no? Exacto. Y bien, entonces, señor Roberto, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa en esta ocasión de la entrevista. Agradecemos la participación del señor Roberto Mesa de la Escuela de Tablas Perú. Decirle que como toda buena película tiene su segunda parte, cuando termine toda esta coyuntura de la pandemia, del coronavirus, entre otros, ya cuando volvamos a las cabinas, como se extrañan las cabinas, también para volver a conversar con usted acerca de nuevos temas que surgirán ya después de esta pandemia, hablando del surf y entre otros temas acerca de este deporte en el Perú. Muchísimas gracias, señor Roberto, ha sido un gustazo hablar con usted. A ti, encantado, que tengas una bonita tarde y que nada, seguimos ahí compartiendo un poco del deporte y nada, y encantado de poder tenerte un día en el agua y poder vibrar de emoción. Un abrazo. Exacto, muchísimas gracias. Ahora ya saben, chicos, gracias, señor Roberto. Ya saben, clases de surf para principiantes, preintermedio, intermedio y avanzado. Las frases que nunca faltan en la Escuela de la Tabla Perú, que se han hecho ya familiares. Si no sabes, aprende. Si sabes, enseña. Campeones para la vida y sobre todo marcar la diferencia en su vida cotidiana, no solo en el deporte. Con ello nos despedimos de Roberto Mesa de la Escuela de Tabla de Olas Perú. Muchísimas gracias, señor Roberto, y aún no se vayan porque regresamos con Entretiempo Deportivo. Ya volvemos. 5 de la tarde te invitamos a escuchar A las 4 con Gustavo, tu programa deportivo. Hola, les saluda Gustavo Polo Jiménez para invitarles a escuchar mi programa. No lo olvides, A las 4 con Gustavo, los sábados de 4 a 5 de la tarde, aquí en tu Radio Libertad. Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo.